Bueno, comenzamos una nueva lección, los arrays en Java. Hasta ahora hemos estado solamente trabajando con tipos de datos primitivos, datos de tipo entero, booleano, doble. Cualquier programa de los que hemos hecho hasta ahora, pues teníamos una serie de datos con los que realizábamos un determinado proceso a través del cual obteníamos pues la salida que buscábamos. Recuerdo, por ejemplo, ejercicios que hemos hecho como el de los números primos, un programita que obtenía los números primos dentro de un intervalo, que obtenía los 100 primeros números primos, el programita de la serie de Fibonacci, pues programas como el de la tabla de multiplicar, etcétera, etcétera. Hemos trabajado con datos discretos, o sea, con un número de datos limitado. Pero, ¿qué pasa si la cantidad de datos que tengo que procesar, pues, ya es significativa? Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un programa, eh, por ejemplo, para almacenar las notas de los alumnos de un curso de informática y almacenar las notas pues, de la asignatura de programación, de sistemas, de bases de datos, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros, si contamos, por ejemplo, que el curso consta de pues, 25 alumnos y estamos hablando de simplemente tres asignaturas, ¿vale? Pues para tener una estructura de datos que sea capaz de almacenar toda esta información, utilizando variables discretas como las que hemos estado utilizando hasta ahora, pues necesitaríamos pues tres asignaturas por 25 alumnos, pues necesitaríamos 75 variables o datos, ¿no? 75 datos, donde almacenar esa información. Aparte de la gran cantidad de datos que tenemos, el problema no es solo ese, sino que es muy complicado luego procesar esa información. Si yo, pues no sé, decidiese que voy a almacenar la nota de programación, pues por ejemplo, en una variable, vamos a suponer que estamos utilizando datos de tipo entero, ¿no? Una variable a la que yo voy a llamar program, pues yo podría decidir que en program 1 voy a almacenar la nota del alumno 1. En program 2, la nota del alumno 2, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo tendríamos que hacer para la asignatura de, por ejemplo, sistemas. Y lo mismo tendríamos que hacer para la asignatura de base de datos. Como veis, esto es pues un disparate. El problema no es solo ya tener tantísimos datos que procesar, sino el problema es qué hago con esa información, cómo luego localizo la nota de un alumno, por ejemplo. Si yo quiero saber ahora, pues la nota que ha tenido un alumno en las tres asignaturas, pues por ejemplo el alumno número 5, ¿cómo localizo aquí esa información? Bien, pues por suerte tenemos otro tipo de estructuras que me van a resolver este problema y son los arrays o las matrices. Un array es una estructura que es capaz de almacenar de forma consecutiva en memoria muchos datos del mismo tipo.
Cuando yo declaro un array, lo que hacemos es reservar en la memoria, en función del tipo de datos, una determinada zona que divido en trozos, ¿vale? En trozos en función del tipo de datos. Si es un tipo de datos entero, pues quiero recordar que eran 4 bytes, pues 4 bytes, aquí otros 4 bytes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esta estructura es el array o la matriz a la que le vamos a llamar, pues, de un determinado, le vamos a dar un determinado nombre. Por ejemplo, le podríamos llamar a este array nota programación. La ventaja es que esta estructura está dividida en partes y yo puedo acceder a ella a través de unos subíndices. Por lo tanto, nota de programación, esta primera parte tendría un subíndice 0, 1, 2, n. De tal manera que cuando yo quiera acceder a nota de programación 2, por ejemplo, pues simplemente tengo que llamar a este tipo de datos por el nombre del array que le hemos dado al array, nota de programación y su índice. Fijaros, esto es una gran ventaja, porque cuando yo quiera acceder a la nota del alumno número 5, simplemente sé que tengo que pues, poner el mismo nombre del array para todos los tipos de datos y simplemente la nota del alumno 5, en este caso, como vemos que el primer índice es 0, la encontraríamos en nota programación de 4. Como repito, esto es una gran ventaja, porque aparte de reducirme los datos son los mismos. Lo que pasa que la forma de poder acceder a esos datos es mucho más simple. De la otra manera tengo la información, pero difícilmente podríamos trabajar con ella. Una gran ventaja de los arrays es que como accedemos a la información mediante un subíndice, cuando tengo que hacer operaciones pues con toda la estructura, me resulta muy cómodo, pues, porque a través de un bucle, de un for, de un do while, yo puedo empezar en el primer índice del array y simplemente variando ese índice puedo ir recorriendo toda la estructura, lo cual me facilita pues poder, por ejemplo, buscar información o mostrar toda la información de un array. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la gran ventaja de los arrays. Tenemos que tener en cuenta que un array es una estructura que almacena gran cantidad de datos, pero de un solo tipo. Si este array lo hemos definido como un array de tipo entero, pues todos los datos que almacenamos en él son datos de tipo entero. No podemos almacenar distintos tipos de datos en un array. ¿Cómo o cuándo me doy yo cuenta de que voy a necesitar un array? Bueno, pues acabamos de ver el ejemplo para almacenar las notas de una serie de alumnos, ¿no? ¿Cuándo voy a ver que necesito un array? Cuando yo vea que estoy manejando pues gran cantidad de datos y que son del mismo tipo, ¿vale? Que son del mismo tipo. Notas de un alumno, pues imaginaros también, por ejemplo, que yo quiero almacenar pues la lluvia que ha caído durante un mes, todos los días del mes, ¿vale? Pues en enero, ¿qué cantidad de lluvia ha caído el día 1, el día 2, el día 3? Bueno, 31 días que tiene enero. Pues no necesito 31 variables distintas. Pues simplemente podríamos declarar un array que se llamase lluvia enero, ¿vale? De tipo doble, por ejemplo. Lluvia enero, ¿vale? Y ahí podríamos almacenar en lluvia de enero 0, lluvia de enero 1, lluvia de enero 2, la lluvia que ha caído durante todo el mes. ¿De acuerdo? Este tipo de arrays son arrays que se manejan mediante un solo índice, son arrays unidimensionales, ¿de acuerdo? Que tienen, como hemos visto, esta estructura. Más adelante, al final del tema,
veremos pues los arrays bidimensionales o matrices. Si os acordáis de matemáticas, las famosas matrices. ¿De acuerdo? Si yo necesito almacenar pues, información de este tipo, que si os acordáis, una matriz se dividía en filas y en columnas. ¿Qué tipo de estructura tenemos en Java? Bueno, pues tenemos el mismo concepto que acabamos de estudiar, que son las matrices, pero en vez de matrices unidimensionales, una única fila, son matrices bidimensionales, ¿vale? Que tienen o se manejan a través de dos índices. Ya lo explicaremos al final del tema, pero el sentido de las matrices bidimensionales resulta cuando tengo un problema en el que tengo que almacenar, siempre almacenamos un tipo de datos. Una matriz almacena un tipo de datos. Si es de tipo doble, pues son dobles, no almacenamos datos distintos. Y son datos que se refieren normalmente al mismo tipo. Siguiendo, por ejemplo, con el caso de las notas de los alumnos, antes veíamos que podíamos declarar un array que se llamase nota programación, ¿no? Y en este array, pues almacenamos, en este array, nota programación, almacenaríamos las notas de la asignatura de programación. Por lo tanto, si yo luego quisiera almacenar las notas de sistemas y de bases de datos, necesitaríamos declarar otros dos arrays más, ¿vale? Bueno, esto también lo podríamos hacer con un array o matriz bidimensional. Vamos a seguir almacenando notas de los alumnos, o sea que todo esto que vemos aquí seguirían siendo las notas de los alumnos. Pero en este caso las filas van a hacer una cosa y las columnas van a hacer otra. Por ejemplo, las filas en nuestro caso podrían representar las asignaturas, mientras que las columnas representarían en este caso al alumno. ¿De acuerdo? Esta sería programación, esta sería la nota, por ejemplo, de sistemas, esta sería la nota de bases de datos, y este sería el primer alumno, el segundo alumno de la lista, el tercer alumno de la lista, el cuarto alumno de la lista, etcétera, etcétera. Este tipo de matrices, pues por ejemplo, podríamos llamarla, esta matriz la podríamos llamar simplemente notas, ¿vale? Pero esta matriz ya para poder acceder a ella, en vez de utilizar un único índice, necesitaríamos dos índices, perdón. Necesitaríamos dos índices, ¿de acuerdo? El primer índice, X, el segundo índice, Y. Cuando yo me mueva por el primer índice, que en este caso iría de 0 a 2, ¿vale? Me estaría moviendo por las asignaturas. Mientras que cuando me moviese por el segundo índice, me estaría moviendo por los alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera tan simple, pues podríamos almacenar gran cantidad de información en una única estructura, que se llamaría notas, tendríamos un solo nombre. Y además me resultaría muy cómodo recorrer esa estructura mediante dos bucles anidados. Uno que se moviese o que moviese las filas y luego otro dentro que se fuese moviendo por los alumnos. ¿Vale? Bueno, espero que con esto os haya quedado claro un poco de qué va este tipo de estructura y bueno, a partir de ahora continuaremos pues viendo pues todos los pasos que necesitamos para llegar a dominarla. Vamos a empezar en primer lugar por cómo se declara, cómo se construye un array, cómo lo inicializamos con datos, cómo podemos recorrerlo y luego pues intentaremos realizar una serie de ejercicios para que veamos cuándo sería conveniente utilizar este tipo de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este tema.